Buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 en punto. Y como siempre, hoy es miércoles y hoy es día de masterclass. El día de hoy nos ven como siempre de diferentes partes de Centro Latinoamérica y por supuesto en todas las entidades federativas de nuestro país. Estamos transmitiendo a través de Zoom y simultáneamente a través de la plataforma de Facebook Live
de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos haya facilitado su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, cualquiera de las que saben que es parte de nuestro sí, temario que vemos de aspectos médico-legales, casos médico-legales, y lo quisieran para un tema de capacitación a su grupo o equipo médico, con mucho gusto no duden en contactarnos, atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto utilizando nuestra plataforma, infraestructura, etcétera, lo hacemos sin ningún costo para los profesionales de la salud en estos temas de pandemia. El día lunes tuvimos, como todos los lunes, un caso médico, y todos los casos médicos, las masterclass, que son los miércoles, y los podcasts están disponibles en YouTube. Usted puede entrar a YouTube, teclea Medical Legal Center y están cronológicamente ordenados o por grupo de casos médicos, de lunes, masterclass del miércoles o podcast. Yo les recuerdo que este viernes vamos a ver, nuestro podcast va a consistir en un tema muy importante. Todos nosotros fuimos testigos, supimos a través de redes sociales de un caso de detención de una médico en el estado de Durango. Esto, como le hemos señalado, lo señalamos en el caso Oaxaca del doctor Luis Pérez, no debería de volver a ocurrir nunca más con el nuevo sistema de justicia. A raíz de entonces, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología promovió una iniciativa de ley junto con varios grupos médicos, pero encabezados por FEMECOT, en donde se aprobó en la Comisión de Salud y de Justicia, pasó a pleno y la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 470 de la Ley General de Salud, en donde se impedía volver a considerar un caso como doloso y como consecuencia de una detención de una persona. De eso se trata precisamente este podcast de este viernes, no se lo pierdan, nunca más un médico detenido. Nosotros recordamos nuestras redes sociales, síganos, ahí están nuestros programas, lo que hacemos en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. Les recuerdo también que terminando esta exposición de nuestro invitado, nos ayuden a formular sus preguntas únicamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat, porque luego no tenemos acceso a esas preguntas y después me encuentro muy buenas preguntas en el botón de chat. Y les invito también que nos ayuden a su vez a invitar a más profesionales de la salud. Si les llega la información por WhatsApp o les llega por correo electrónico, ayúdenos a compartir esa información. Ahora para mí es un gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Alejandro Castillo. Él es médico internista del Centro Médico ICEMIM Ecatepec. Es médico internista también en el IMSS y profesor de posgrado de la especialidad de urgencia médico-quirúrgicas en el Instituto Politécnico Nacional. Él nos hablará de un tema, bueno, mucho más que actual, lo hemos tocado aquí, ahora con las novedades que siempre surgen, con el tema manejo del paciente con COVID de manera ambulatoria. Doctor Alejandro, muy buenas noches, gracias por aceptar. Hola a todos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí enfrente de todos ustedes y poder ayudar con este tema para que día con día, a través de todo este tiempo y de esta pandemia, pues aprendamos un poco más y podamos salir juntos avante de todo lo que nos está pasando como médicos, como pacientes y como equipo de salud. Vamos a... Así es, bueno, pues lo dejo, doctor Alejandro, con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Ya puede compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que estemos viendo la presentación y que les sirva de mucho todo lo que vamos a ver el día de hoy. Realmente hablar de COVID, pues bueno, llevamos 9 meses platicando, aprendiendo, entendiendo lo que está pasando con esta enfermedad. Entonces, como sabemos y ya es noticia a nivel nacional, pues bueno, la pandemia se ha extendido demasiado. Los servicios de salud han estado colapsados, ya no hay muchas camas, ya no hay muchos medicamentos, ya estamos sufriendo de muchas cosas. Entonces, tenemos que recordar que también el tratar, el ver
pacientes con COVID, pues no solamente es a nivel de hospital, sino también a nivel de lo que sería el domicilio, y eso es algo que tenemos que aprender. Mucho de lo que sabemos el día de hoy es a través de cientos de pacientes que hemos visto. Son cosas que, bueno, nos han enseñado con el tiempo, de buena o de mala manera, y hemos aprendido lo que tenemos y lo que no debemos de hacer en estas épocas. ¿Por qué la justificación de la plática? Ya lo he mencionado, tenemos menos recursos de todo, menos hospitales, menos camas, menos medicamentos, y lo principal y lo que realmente nos está pegando es que aún todavía no tenemos una cura. Ya están en fases preliminares y en fases de aplicación, pues las vacunas, que es una luz al final del túnel. Pero bueno, eso de aquí a que llega y que se hace plausible, pues tenemos que aprender a lidiar con la pandemia, y casi todo el tiempo es en casa. El día de hoy hablar de COVID, pues bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que saber este tema? ¿Qué preguntas vamos a responder? Las tenemos aquí mencionadas. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente COVID positivo en casa? ¿Qué debemos saber para poder mandar a un paciente a casa? No se puede mandar a todos inevitablemente. ¿Cuántos de esos pacientes que mandamos a casa se complican realmente? ¿Cuántos pacientes de los que estamos en casa se vigilan? ¿Cómo se debe de vigilar? Y lo que nos compete a todos y lo que más nos preocupa y lo que más veo yo que me preguntan por todos lados es, bueno, ¿cómo trata un paciente COVID positivo en casa? ¿Qué tratamiento le debemos dar? Como breve recordatorio nada más, pues, bueno, la clasificación de la severidad, hay varias clasificaciones, depende de dónde lo lean. Esta es la de los institutos de salud de Estados Unidos. Lo que nos compete a nosotros en este tema, pues bueno, son estas dos principales clasificaciones: el paciente asintomático, o un nuevo término que se lleva a cabo en esta guía, que es la infección preasintomática, que es el paciente positivo para COVID y que no tiene síntomas, que según la encuesta nacional de salud que salió hace 3 días, pues son el más del 70% de México. El otro grupo es la enfermedad leve, que es el paciente que tiene uno o varios de los signos y síntomas que ya conocemos: fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, cefalea, dolor muscular, artralgias, náusea, vómito, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero que no tiene disnea, no tiene la sensación de falta de aire, y realmente no tiene algún otro componente radiológico de imagen. Ahorita lo vamos a ver. Las otras dos grupos que debemos de conocer, pues bueno, la enfermedad moderada y la enfermedad severa. Recordemos que, bueno, las guías de la mayoría de los países, en Estados Unidos, incluso aquí en México también, tomamos en cuenta mucho la saturación de oxígeno. Como lo menciona la diapositiva, como lo puse allí, tomamos el punto de corte casi siempre al 94%, que realmente mucho de lo que sabemos es que fuera de los pacientes con enfermedades crónicas, pues tener un 94, 93, 92% es algo muy común en muchas personas. El punto es que aquí en COVID tenemos que ajustarlo a la realidad de la enfermedad. Entonces es algo que tenemos que conocer. Enfermedad moderada, paciente con clínica e imagen de vías respiratorias bajas, pero que la saturación es mayor o igual al 94%. La enfermedad severa, que ya nos metemos a otros valores que ya conocemos, la pulsoximetría menos de 94%, la gasometría con la relación PO2-FiO2 menos de 300, la frecuencia respiratoria, incluso ya aquí metemos parámetros radiológicos, y en su caso, y tenemos, y es posible, pues bueno, tomográficas. Y lo más severo del COVID es la enfermedad crítica, que es la infección por COVID con una falla orgánica múltiple. ¿Por qué debemos de tratar y debemos de saber tratar el COVID en casas? 5 razones son suficientes. Una, el mayor porcentaje de casos son leves, son los que se van a ir a casa, son los que tenemos que vigilar. La otra que realmente nos preocupa y que como sector público y como familia, como pacientes, es algo que creo que muchas veces nos importa más, es evitar la separación del núcleo familiar. O sea, el paciente que está aislado en COVID, pues bueno, puede llegar a tener hasta 14, 21 días sin ver a sus familiares. Un paciente con COVID que puede llevarse a casa, pues permanece al lado de sus familias con los debidos requerimientos y con las debidas precauciones, pero está allí.
la recuperación, el estado anímico, la salud mental es algo que pues no muchas veces no se afecta con el solo hecho de estar a casa. Entonces, si nosotros como médicos podemos hacer eso y podemos tratar a un paciente incluso pese a la preocupación en casa, pues lo vamos a ayudar en muchos sentidos. La otra es una realidad, evitar la sobresaturación y desgaste de servicio médico, tanto de personal de salud como de las cuestiones económicas. Y bueno, y simple y sencillamente como para evitar la propagación del virus, ¿no? Realmente, sí es cierto, hay mucha gente que es COVID positiva y tiene síntomas leves y piensa que puede salir a la calle, ¿no? Entonces, esos tipos de pacientes son los que pueden desatar o incluso llegar a tener pequeños brotes y de ahí, por eso es que no hemos podido controlar la pandemia, a pesar de que en muchos lados, pues no, todavía no se tienen ciertas medidas. La siguiente pregunta que tenemos que saber como médicos, como personal que estamos en contacto directo, no necesariamente en un servicio de urgencias. Al día de hoy realmente necesitamos muchos médicos, necesitamos que todos los médicos sepamos o sepan y distinguir el COVID severo, el COVID moderado, el COVID leve, y son cosas que podemos realizar. No se necesita una amplia experiencia en medicina interna o afines, neumología, terapia intensiva, urgencias, para poder nosotros hacer un pequeño escrutinio. E incluso nosotros mismos, en cuanto damos las explicaciones a los pacientes y a las familias, podemos enseñarles a cómo detectar o a qué decir o qué hacer cuando tenemos un paciente COVID positivo. Realmente, pues bueno, las escalas pronósticas, que son las más sencillas y las que podemos aplicar de un día a día común, está el ABC Goals o la ABC, está hecha en el Subirán, médicos de nutrición, donde se demostró que pues es una buena herramienta. Hay incluso aplicación para celular, la podemos bajar, realizamos el cuestionario que dice y podemos ver qué pacientes requieren, incluso decir, sabes que te tienes que ir al hospital ya. Está la escala News 2 y el score de Cal, ¿no? Entonces, son escalas que pues la mayoría de los médicos podemos aplicar. Pero aquí esto sí es muy importante, algo que hemos aprendido. Cuando se tiene el recurso, pues qué bueno que lo podemos hacer, pero cuando no, no hay otra cosa más que hacer que la clínica. ¿Por qué menciono mucho la clínica? Porque realmente la pandemia nos agarró con un país primer lugar de obesidad, lugares primeros de diabetes, de hipertensión. Entonces, mucha gente tiene muchas comorbilidades y no es tan sencillo aplicar un cuestionario de manera rápida y de entrada si no es en un servicio de urgencias. Sin embargo, la mayoría de los pacientes y la mayoría de los médicos ya reconocemos que realizar la clínica es algo muy importante. Entonces, desde la simple, el hecho de preguntar, ¿te falta el aire? La disnea, hasta como, pues ya lo vemos y yo lo veo día con día, que ya la mayoría de las personas tienen oxímetro de pulso, ver cuánto tiene y cuánto marca de saturación, en esto se resumen los signos vitales, pues eso nos puede orientar para decidir a un paciente, ¿sabes qué? Te tienes que ir rápidamente al servicio de urgencias, o sabes que te puedes quedar en casa. E incluso esto es muy importante porque, como lo voy a mencionar después, si le enseñamos a los pacientes cómo hacer un registro, cómo hacer una telemedicina, ya sea que el médico a través de videollamada, llamada o algún otro medio logre tener un contacto con ellos, pues ellos van a aprender a decirnos qué nosotros estamos buscando para decidir cómo actuar con el paciente. Aquí les dejo, bueno, las escalas que son las que más ocupamos, la escala de News 2, cómo se reporta, cómo es lo que sabemos a quién se va a llevar y a dónde. La que más nos importa son los que tienen los puntajes de 0 a 4 puntos. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda está tan solo con la saturación y la clínica es suficiente para decidir a qué paciente vamos a mandar a un servicio de urgencias y qué paciente se puede quedar en casa. Sobre eso parece ser que, pues bueno, ya muchos médicos hemos tenido que aprender por lo difícil que ha sido esta situación, porque sí o sí nos ha tocado manejar COVID en cualquiera de sus escenarios, independientemente de la especialidad o de lo que nos dediquemos. Entonces es una escala muy fácil y muy rápida. Esta es la escala del Instituto de Nutrición, la que nos interesa es la que está a la izquierda, que solamente es por clínica, porque al final de cuentas queremos decidir qué paciente se puede quedar en casa o qué paciente se va a ir al hospital. No muchos tenemos la posibilidad de tener o de poder tomar laboratorios o una placa en ese momento. Ya lo mencionaré yo que en dados casos o en casos especiales sí o sí los tenemos que hacer. Tal vez la primera vez que tengamos en contacto al paciente no lo podamos lograr, pero la segunda cita, la cita subsecuente, ya sea por teléfono, por mensaje, un PDF, un email,
podemos obtener, mandar los estudios, tener los resultados y hacer una clasificación inmediata. Esa es la gran ventaja de todas estas escalas. Aquí lo más importante, me gustaría que viéramos esta parte de la presentación, es cómo vamos a decidir, cuál es el algoritmo, cómo vamos a hacer para que podamos decir, ¿sabes qué? Sí lo vamos a mandar, no lo vamos a mandar. Tenemos un examen clínico, sí, medidas como lo conocemos. Aquí el punto es que muchas veces el primer contacto no sabemos qué es COVID. Lo único que tenemos a la mano pues es el cubreboca, que ya todos tenemos que tener, estar conscientes de que tenemos que ponerlo, y la medida higiénica. Entonces nos toca revisar pacientes muchas veces sin tener el antecedente. Entonces solo hay dos cosas que vamos a tomar en cuenta, o pocas cosas que vamos a tomar en cuenta para decidir a dónde mandarlo. Uno es el paciente, ok, puede ser COVID positivo, tiene el antecedente de estar en contacto con un COVID positivo, tiene factores de riesgo. Eso es lo más importante. Sí, sí tiene factores de riesgo, ahorita los vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí el algoritmo lo refiere, como está puesto en la imagen, tenemos que considerar sí o sí la radiografía de tórax. Desafortunadamente, no podemos decidir solamente clínicamente, decir, ¿sabes qué? Te puedes quedar aquí en los pacientes con factores de riesgo. Eso no es posible, no debería. Sí se puede hacer, sí lo hacemos muchos por las cuestiones de material, de disposición de servicios, pero se tiene que tener en mente que un paciente con factores de riesgo, que es el que más nos importa en este tipo de situaciones, es el que vamos a mandar a realizar una radiografía de tórax. Entonces, como lo dice la flecha, tiene factores de riesgo, ese es el que más vamos a vigilar. Del otro lado tenemos, ok, tienes el examen físico, tienes la prueba positiva, tienes el antecedente, pero tu saturación, que es lo primerito que vamos a ver después de hacer un interrogatorio clínico, como lo sabemos hacer, está arriba de 94%, 93, 94%. Bueno, sabemos cómo te va a ir, sabemos que no va a pasar otra cosa, pues podemos vigilarlo en casa, podemos tenerlo ahí en casa con los respectivos cuidados, con los respectivos medicamentos necesarios para atender su padecimiento. ¿Cuál es la población de alto riesgo? Simple y sencillamente la población con inmunocompromiso, pacientes con enfermedades neoplásicas, cáncer, pacientes con HIV, pacientes posttransplantados, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que realmente conocemos que tienen una inmunosupresión o un inmunocompromiso. Son los que más vamos a vigilar. Realmente las guías, tanto nacionales como internacionales, sí le han dado peso a los pacientes con comorbilidades. En este sentido, por ejemplo, aquí les puse el algoritmo. ¿Qué vamos a hacer con un paciente con diabetes? Ok, el paciente con diabetes tiene factor de riesgo, satura bien, bueno, se puede ir a casa. Sin embargo, no tenemos que olvidar que no solo es tratar COVID, tenemos que tratar todas las comorbilidades que los pacientes tienen, tenemos que tratar todo lo asociado a la enfermedad. Sí tenemos que manejar la fiebre, el malestar general, pero también tenemos que manejar en este caso de los pacientes con diabetes, la glucosa, como lo marqué en naranja. Pues bueno, se les tiene que dar la parte de la realización de dieta, ejercicio si es posible, y el control estricto de la glucosa, junto con las metas y los valores que ya tenemos establecidos para cada grupo de edad, cada riesgo cardiovascular. Otro grupo que también tenemos que recordar con mucho ahínco y que no tenemos que olvidar, los que realmente son las personas que más han sufrido en esta pandemia, pues es el paciente adulto mayor. El paciente adulto mayor es el mismo manejo, misma saturación, misma clínica, mismo todo. Sin embargo, tenemos que recordar que aquí realmente el adulto mayor tiene otros signos y otros síntomas. Muchas veces el paciente adulto mayor simple y sencillamente cambia su estilo de ánimo, cambia su estado neurológico, cambia su manera de ser de actividad diaria. No es lo mismo un paciente adulto mayor con COVID que el día de ayer bajaba a comer, se levantaba al baño, a uno que está postrado después de haber salido enfermo. Entonces, son detalles y cositas que nosotros en nuestro día a día en la casa o el paciente ambulatorio tenemos que considerar. En la paciente embarazada, pues es otro rubro, es un protocolo completamente diferente que ese, bueno, a título personal,
Yo prefiero decirle a la gente con la que platicamos, con la que enseñamos, que tomamos cursos, que bueno, la paciente embarazada sí o sí se mande a referencia a un hospital. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos tenemos, aquí sí la clínica es completamente diferente, no todos tenemos realmente las herramientas para valorarla. ¿Cuántos pacientes ambulatorios se complican? Realmente es menos, es poco, es menos del 5%. No son muchos como se dice popularmente, como creemos o tenemos el miedo de que lo mandamos a casa y va a complicarse, va a fallecer y qué tal si lo mando y se complica. No, realmente no, las estadísticas son pocas. Los pacientes que se complican en casa son los pacientes que tienen factores de riesgo, son los pacientes que tenemos que vigilar. Entonces, sí es cierto, es una realidad, es un secreto a veces. Muchas veces, pues bueno, el triage no se hace adecuadamente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la capacidad médica y de personal nos ha rebasado y tenemos que hacer a mano, echar mano de médicos con poca experiencia y puede realizarse un triage inadecuado, ¿no? Pero también el otro pequeño, gran porcentaje que nos pega mucho es el paciente que amerita hospitalización, pero que no se quiere hospitalizar. Entonces, de ahí es donde vienen las estadísticas, ¿no? Es el clásico ejemplo de que es que yo vine por el azúcar alta, sí, pero tiene COVID, se tiene que quedar, no se quiere quedar, se va a casa y se complica, ¿no? Entonces, son esos pacientes los realmente que hacen ese 5% menos de los que se van a complicar. Quiero que se aprenda y quiero que aprendamos todos que COVID tiene una fisiopatología muy diferente a muchas otras enfermedades que conocemos. COVID, por ejemplo, ya se mencionaba en los artículos al inicio de la pandemia, la hipoxemia feliz. COVID puedes tener un paciente que se siente bien, pero saturando al 80%. Realmente el paciente te va a decir, no me siento mal. Le pones el oxímetro y dices, ¿cómo puede ser que tenga 79%? Es un paciente que no podemos dejar ir. Sin embargo, como muchos de nosotros vemos, pues bueno, como el paciente se ve bien, pues vaya a tomarse un paracetamol y vaya a casa. Eso sería un paciente mal triageado, mal abordado realmente, ¿no? También se minimiza mucho en muchos casos el paciente que tiene disnea, el paciente que satura 80, 85%, que tiene fiebre, mialgias, artralgias, pero que es joven. Como es joven y creemos que es joven y que aguanta más, pues bueno, decimos, ¿sabes qué? Vayas a su casa, pero realmente no sabemos o no consideramos las partes de otras enfermedades que tiene detrás. Y bueno, aquí viene la otra parte donde ya usamos un poco más de recurso hospitalario, pues el paciente asintomático, joven, le tomas una radiografía y tiene más de 2 o 3 o 4 puntos en la escala radiológica de afección pulmonar por COVID y sabes que se va a complicar. Entonces, pero como está asintomático, como satura 89, 90%, pues lo mandas a casa y es el que se va a complicar, ¿no? Entonces, realmente son cosas que tenemos que valorar. ¿Qué sería un mal paciente? Pues bueno, es una realidad también, no podemos ocultarlo. Uno, el paciente que no acepta quedarse. Dos, el paciente que viene ya con múltiples tratamientos caseros, que el remedio de la vecina, hubo una época, yo tuve la desafortunada manera de atender a una paciente con intoxicación por dióxido de cloro, que ya se tomó el antiotro parasitario, etcétera, ¿no? Muchos ejemplos como hay medicina tradicional en México. Entonces, son cosas que pues sí pueden complicar al paciente. El paciente que tiene comorbilidades, que ya se conoce, hipertenso diabético, con cardiopatía isquémica crónica, que no quiere ir a valoración a tiempo, y bueno, es otra cosa que nos hemos enfrentado, pues es el paciente que miente, el paciente que dice, ¿sabe qué? Acaba de empezar ayer, cuando realmente ya lleva 7 días, cuando realmente ya lleva mucho tiempo con fiebre, pero no nos quiere decir que es COVID. Peligro para él y peligro para el personal de salud. ¿Quiénes se pueden complicar en casa? Ojo, nosotros, por ejemplo, en la consulta, tenemos un checklist de que si tiene alguno de todos estos, sabes que hay que vigilarlo porque se puede complicar. Son factores de riesgo para cualquier enfermedad, para cualquiera que ya conocemos de manera crónica, mayor de 65 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, ya sea EPOC, llámese síndrome de apnea-hipopnea o apnea del sueño, llámese infecciones intersticiales crónicas, etcétera. Diabetes, pacientes con cáncer, pacientes obesos, pacientes con enfermedad renal crónica y pues pacientes con bajo tratamiento inmunosupresor.
Cualquiera de estos 7 grandes grupos son los que se pueden complicar y son los que tenemos que vigilar en casa. Si tu paciente tiene alguno de esos, aguas. ¿Cuáles son los marcadores pronósticos que nosotros ya conocemos, pero que podemos usar? Si es posible, lo vemos en un hospital y tenemos acceso rápidamente, pues ya lo sabemos, ferritina, dímero de proteína C reactiva. Si no, realmente tendríamos que echar a mano, ya sea en el contacto de primer nivel o en muchos hospitales que están fuera de la ciudad, muchos médicos que se han tenido que enfrentar a la realidad de que no tenemos servicios de laboratorio de salud inmediata, pues bueno, tendríamos que decidir qué estrategia vamos a optar para tener un seguimiento de nuestros pacientes. Dicen las guías europeas y estadounidenses dicen, paciente con enfermedad leve, solo le vamos a hablar por teléfono y solo le vamos a hacer telemedicina, video por Zoom, llamada por WhatsApp, como sea. Sin embargo, ellos dicen, ¿sabes qué? No le vamos a pedir una placa. Solamente, de nuevo, por eso lo puse ahí, sí en pacientes de riesgo, el grupo que ya les puse, uno de los 7 grupos que ya los mencionamos. Dice la guía en la enfermedad moderada, aquí sí lo quiero remarcar, no tenemos que dar antibióticos. Ya está más que demostrado que la citromicina no mejora, no sirve. Ningún antibiótico está indicado en el manejo de COVID-19. Se pensaba por los efectos pleiotrópicos e inmunomoduladores que tenía, sin embargo, ya se demostró que no. La única indicación de dar un antibiótico es una neumonía bacteriana o alguna otra patología que amerite antibióticos sobreagregada al COVID, pero para COVID no. Y ojo, aquí ya hablamos sobre monitoreo cercano, el monitoreo en el que vamos a tener y vamos a estar estrictamente con el paciente, siempre y cuando teniendo factores de riesgo. Yo en lo personal, en nuestro equipo de trabajo, ¿qué hacemos? Si el paciente puede, tiene el recurso y está en la disponibilidad, paciente que ya sabemos que tiene COVID, ya tiene saturación, ya tiene signos vitales, ya sabemos factores de riesgo, ¿qué sigue? Sí pedimos una radiografía de tórax. Al principio se decía que la radiografía de tórax no servía para un pronóstico, solamente para un diagnóstico. Está la pelea entre qué radiografía versus tomografía, cuál es más sensible, cuál es más específico. Sin embargo, tenemos que recordar que en épocas de pandemia, una pandemia que nos tocó vivir a todos, no podemos decir que tal o cual cosa se tiene o no se tiene que hacer. Tenemos que echar a mano de todo lo que hemos aprendido en estos 9 meses y empezar a buscar alternativas para aquellos que no podemos y no estamos en contacto directo con un tercero, un segundo nivel, una disponibilidad de recursos rápido. Este es un estudio que es el que se hizo en Italia, es un estudio retrospectivo, fueron 140 pacientes. Ahí está la imagen, se divide en número de lóbulos. Una radiografía de cero, o sea, sin alteraciones pulmonares, sí nos habla de que el paciente probablemente no se complique en un gran porcentaje. Sí tiene síntomas, vamos a manejar los síntomas, pero no va a tener daño pulmonar y no se va a complicar. Pacientes 3, 4 también, paciente que tiene afección de más de 30 por 30, 35, 40% a nivel radiográfico, sabemos que sí se va a complicar. Entonces, en ese punto, pues también nos va a servir, ¿sabes qué? Te tienes que ir al hospital, ¿sabes qué? Te voy a vigilar de manera más directa, ¿sabes qué? Vamos a hacer o tal o cual estrategia. Sin embargo, el problema con este estudio es que los pacientes que no tienen tanto daño, de manera aislada no sirve la radiografía. Recordemos que esto es un estudio. En la práctica real, día con día, tenemos que tomar en cuenta tanto la parte clínica como la parte radiográfica. Entonces, sí, en lo personal, yo recomiendo paciente con factores de riesgo COVID positivo, si es posible, hay que tomar una placa. Vemos la placa, si tenemos tal porcentaje, es mejor vigilarlo o mandarlo al hospital para que manejemos las comorbilidades. ¿Qué hacer si el paciente no va al hospital o no hay un hospital cerca o el clásico paciente que te habla, el doctor quiere una consulta por miedo, tanto por sus pacientes, por la pandemia, y te pide una consulta por Zoom, etcétera? En el IMSS sacó una herramienta bastante rápida, bastante didáctica en la que puedes calcular el riesgo de lo que te va a pasar. Aquí dejo el enlace, la presentación la damos al final, en donde el paciente mismo entra, le hacen 5 o 6 preguntas básicas que todo el mundo puede contestar y sabes que te pone, estás en riesgo, vete al hospital, ni siquiera me pidas consulta por Zoom, vete al hospital, es algo que tenemos que enseñar a los pacientes, los médicos tenemos que ser preventivos más que curativos.
En Europa sacaron esta infografía en donde dan pasos para hacer de un paciente que no tenemos de manera contacto físico y que tenemos por videollamada, por otro contacto, qué es lo que vamos a hacer. Paso 1, tenemos el paciente con factores de riesgo, como lo dice en la parte derecha, nos dice su sintomatología, qué vamos a hacer, y es posible, sabe que regalen una llamada. Vamos a ver, a que se haga en una cámara y que no tengamos al paciente como lo exige la carrera de medicina, le preguntamos, hable, exprese, platique y vemos, se puede ver si falta el aire, si entrecorta las palabras, si le corta trabajo, si le cuesta trabajo respirar, si puede o no puede terminar una oración, que son cosas que, bueno, los libros de semiología lo mencionan desde las primeras páginas, ¿no? Entonces, ya nos podemos dar cuenta de cómo está el paciente. Yo lo veo, tal vez no tengamos la mejor resolución, tal vez no tengamos todo lo demás, pero bueno, tratas de ver en general cómo está tu paciente, cómo está clínicamente, cómo se ve, realmente se ve mal, mándalo al hospital. Y bueno, esto que también es la última, que es a final de cuentas decidir y actuar, es una vez que ya le pregunté, una vez que ya lo hice, una vez que ya lo quise catalogar, tiene datos de alarma mi paciente y se los pregunta, son cosas que tenemos que aprender. ¿Te falta el aire? ¿Te falta respirar o no puedes respirar? ¿Sientes opresión en el pecho? ¿Te ves azules los labios? ¿Tienes o no tienes ciertas cosas? Y son las cosas que a través de la cámara podemos decidir y decir, sabes que al paciente te tienes que ir al hospital. Si es cierto que lo mandamos, por ejemplo, en otro caso clínico, lo mandamos a casa, pero presenta alguno de estos, inmediatamente lo mandas al hospital, no perdemos tiempo. COVID es una carrera contra el tiempo. Si bien no tenemos cura, la intubación temprana, la pronación temprana en los casos indicados, el uso de ciertos medicamentos tempranos, son los que mejoran la sobrevida del paciente crítico. Entonces, nuestro trabajo es detectar qué pacientes se van a complicar y eso lo podemos hacer todos. ¿Cómo se vigila el paciente en casa? Teléfono, videollamada, telemedicina, que es lo de hoy. Recordemos una parte importante de la medicina. La vigilancia en casa no solamente es dime tal número, cómo te sientes, es tratar de transmitir al paciente esa confort, esa tranquilidad, esa seguridad que a pesar de que no estamos físicamente presentes, a través de una llamada podemos hacerlo sentir en confianza. Entonces es algo que tenemos que hacer, no solamente es vigilar, es algo que tenemos que decirles cómo vamos a manejar esta enfermedad. Esta es una tabla que yo le proporciono a los pacientes que manejo en COVID, de monitoreo continuo ambulatorio en casa. Si se dan cuenta es algo muy sencillo, la podemos hacer en Word, PDF. Trae signos vitales, temperatura, oxigenación, presión arterial, frecuencia cardíaca, cómo está la respiración y los síntomas. Entonces lo dividimos cada 6 o 4 horas o cada 8 horas, dependiendo de cómo ustedes quieran. Lo vamos anotando y tu paciente le puede tomar una foto, te la manda y te das cuenta de cómo va evolucionando. Y a través de tu consulta le puedes decir, ¿sabe qué, paciente? Si la oxigenación por el pulsoxímetro baja tanto, me avisa inmediatamente. Que tal vez el espacio personal para muchos pueda ser violado porque te escribe el paciente a las 8, 9, 10 de la noche. Bueno, es algo que también nosotros como personal de salud muchas veces tenemos que estar conscientes que es la única manera de poder llevar un monitoreo a un paciente. Tenemos que tener reglas también en cuanto a la telemedicina, no podemos ser eh, abiertos con los horarios porque muchas veces tenemos otros trabajos o estamos fuera de lugar o el teléfono se descargó, etcétera. Entonces hay que explicarle bien al paciente, bien, siempre la comunicación médico-paciente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que explicarle a los pacientes que hay un síndrome post-COVID o un COVID a largo plazo en los que pueden tener fatiga, pueden tener falta de aire, pueden tener taquicardia, alteraciones neurológicas que ya están demostrados y también le tenemos que decir al paciente que después de los 21 días puede quedar con secuelas y probablemente quede con secuelas y que no porque no le hayamos dado algo que nos funcione o que no le dimos los 10, 15, 20 medicamentos, pues va a tener o curarse, ¿no? Vamos a la parte que realmente me preguntan mucho, ¿qué le vamos a dar en casa? ¿Qué se le hace al paciente COVID? La experiencia y la corazonada, desafortunadamente en COVID, pues todos somos expertos y todos somos ignorantes, entonces realmente no.
No podemos decir, híjole, a mí me funcionó tal antiparasitario, a mí me funcionó. Eso es medicina basada en experiencia, la cual realmente en esta pandemia no sirve. Tenemos que hacer medicina basada en evidencia con estos 9 meses que llevamos. Entonces tenemos que saber cuáles son las guías nacionales, cuáles son las guías internacionales y qué vamos a esperar. Pero siempre decirle a los pacientes, no hay ningún tratamiento, no existe algún tratamiento ambulatorio que prevenga la progresión del COVID a COVID severo. No lo hay. No existe, hay varios estudios, hay varios medicamentos que están en estudio que se puede dar a un paciente de manera ambulatoria para evitar la progresión, pero todavía no se autorizan. Uno de ellos es el mesilato de Camostat, que se usa para la pancreatitis, que disminuye la progresión según los estudios que están haciendo. El otro es un nuevo antiviral que es inhalado, que también disminuye la carga viral de COVID a nivel pulmonar. Y bueno, el que han mencionado últimamente, que es el molnupiravir, ¿no? Se ha demostrado también que disminuye ciertas características clínicas de los pacientes tratados, pero no hay ninguno realmente, y explicarle al paciente que le dé lo que yo le dé lo mismo el otro doctor, 30 recetas con 30 medicamentos diferentes, no va a haber algo que lo evite. Solo hay uno o dos medicamentos que sabemos que evitan esa progresión, pero realmente decirle al paciente, voy a vigilarlo, no lo voy a curar, con y sin, el paciente moderado que va a progresar a severo va a progresar. Nuestro trabajo es detectarlo a tiempo, con todo lo que ya lo hemos mencionado. Entonces, las medidas generales ya las sabemos, tenemos que tener la parte del cuidador, el cubrebocas siempre, la limpieza de manos y objetos, 2 litros de agua, 1 o 2 tapas de cloro, es suficiente, gel alcohol, como ya lo hemos hablado, y la vigilancia. La vigilancia es muy importante, vigilar a tu paciente por cualquier medio, enseñarle a los familiares que vigilen al paciente es lo que nos va a ayudar a que COVID no se nos vaya de las manos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, la no información falsa, ¿no? Yo no estoy en contra de muchas cosas, pero por ejemplo, el dióxido de cloro, etcétera, pues son cosas que nos dicen que funciona, pero realmente no están demostrados, ¿no? Los principios básicos que ya sabemos, dieta, alimentación, ejercicio, y ya viene lo que a todo el mundo les preocupa, cómo manejamos los síntomas de COVID. Lo principal es la fiebre y ciertos dolores musculares. ¿Cómo se maneja la fiebre? Sí, paracetamol. Paracetamol está indicado desde abril del 2020 hasta la fecha. Todavía, tanto en Estados Unidos como en Europa, los antiinflamatorios no esteroideos son los dos principales que ocupamos, que es el paracetamol y el ibuprofeno, son los que podemos dar para manejar la fiebre. Paracetamol podemos dar de 500 a 1 gramo cada 4 a 6 horas. La guía europea recomienda que no sean más de 4 gramos al día. En México, pues bueno, podemos incluso tener hasta 6 gramos al día. Tenemos que tener en cuenta pues que la dosis tóxica y letal de paracetamol es mucho más grande y depende de muchos otros factores. Y el ibuprofeno, que es algo que también se puede dar de manera extrahospitalaria, que son hasta 1 gramo 200, 24 horas o 400 miligramos 3 veces al día. Con esos dos es más que suficiente para poder controlar la fiebre. Mucha gente dice, bueno, ¿y si los dejamos con fiebre? Sí es cierto, o sea, se puede dejar un paciente con fiebre, pero recordemos que el paciente es un todo, un paciente con alto riesgo cardiovascular, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente, etcétera. Con fiebre puede tener un estado de descompensación de su enfermedad, entonces tampoco la fiebre es buena. El segundo punto es el manejo de la tos. ¿Cómo manejamos la tos? Sí, sí está recomendado cosas sencillas como por ejemplo la cucharada de miel. Hay muchas presentaciones en México, en Estados Unidos, en Europa la recomienda. Y los jarabes o con codeína sí se pueden dar a menos que el paciente tenga un antecedente pulmonar diferente. Si el paciente tiene POC, tiene tabaquismo franco, trabajó en fábricas, cocinó con leña, tiene antecedentes de tuberculosis, etcétera, etcétera, no está recomendado dar un antitusígeno. En el paciente sin factores de riesgo lo podemos dar, porque al final de cuentas eso es lo que le molesta al paciente, lo que le molesta es la fiebre y la tos, independientemente del daño pulmonar que pueda estar agregado. Viene una parte que hacemos mucho en el hospital con los pacientes críticos, la posición prono. Realmente la posición prono sirve en el paciente con enfermedad leve, sirve de decirle al paciente, sabes que duérmete boca abajo todas las veces, lo más que puedas con los cuidados.
Hace unos meses salió un artículo en el Critical Care que decía que no servía en los pacientes con puntas de alto flujo y que no prevenía la intubación. Sin embargo, este estudio retrospectivo publicado apenas en octubre del 2020 refieren que pacientes que se pronaron despierto de manera voluntaria, leve, moderado, eh, solo un pequeño porcentaje terminó en la parte de manejo avanzado de la vía aérea y ninguno falleció. Entonces, realmente en estas épocas de pandemia, pues tenemos que hacer a mano, echar mano de recursos disponibles. No quita de nada decirle al paciente, ¿sabes qué? Duérmete boca abajo. Que si sirva, que si no, que si sirve para que salga el artículo en la revista del 2020 en la mejor, de mayor impacto, digo, realmente no debemos de buscar esa parte, no debemos de comprobar la parte científica con maniobras tan sencillas como el que acuéstate boca abajo, ¿no? Siempre y cuando se tengan las medidas necesarias. ¿Se puede manejar COVID? Sí, se deben de manejar. Este es otro estudio en el que manejaron a pacientes enviados a casa. ¿Por qué lo pongo este? Porque, repito, se le tiene que explicar al paciente que se puede ir a casa con fiebre y tos, sí. ¿Va a tener fiebre y tos? Sí. ¿Le va a durar hasta 21 días? Sí. ¿Va a ser molesto? Sí. Pero eso no significa que el paciente vaya a terminar en manejo avanzado de la vía aérea o grave. Tos y fiebre no es igual a complicación, no es igual a gravedad, no es igual a que sabes que morir. No, realmente sabe que señor, señora, si va a tener fiebre, tenga paciencia, tenga mucha paciencia. Mientras su saturación, mientras no tenga factores de riesgo, mientras la placa se vea no tan afectada, puede irse a casa y no va a haber problema, siempre con una comunicación médico-paciente. ¿Qué dicen las guías internacionales? Por favor, ningún paciente debe de ser tratado ni ambulatorio ni intrahospitalaria con los medicamentos que ya conocemos. No se recomienda el uso de hidroxicloroquina, no se recomienda el uso de acitromicina, no se recomienda el uso de lopinavir, ritonavir en el paciente ambulatorio. Dejemos de dar recetas con 50 medicamentos porque no va a funcionar. Realmente es lo mismo, la progresión es la misma. Tenemos más efectos adversos. Los únicos dos medicamentos que están recomendados por todas las guías en este punto es los esteroides, la dexametasona o el equivalente, y el remdesivir en ciertos pacientes. Y el único parámetro o el parámetro que se toma en cuenta para iniciar cualquiera de los esteroides, por ejemplo, pues es la saturación. Si el paciente tiene una saturación de menos de 94% en el ámbito hospitalario, se tiene que iniciar dexametasona. Si su paciente satura más del 94%, 93%, no le den dexametasona. Sí le va a quitar los malestares, sí le va a quitar la fiebre, sí le va a quitar el dolor, pero no le va a servir de nada para la enfermedad. Realmente sí se ha demostrado que el cambio y la progresión es completamente diferente. Entonces, tenemos que lidiar con esto. Este artículo acaba de ser publicado, bueno, es una editorial. Tenemos que luchar contra la resistencia y el uso irracional de antibióticos, en este caso la citromicina, porque ya está llegando la otra parte de los pacientes COVID. El paciente COVID sobreinfectado. Primero teníamos la sindemia influenza COVID, ahora tenemos la pandemia o la sindemia COVID más una infección bacteriana en la cual ya no le podemos dar cualquier antibiótico porque ya le dieron acitromicina, porque ya le dieron nitazoxamida, porque ya le dieron lo que sea. Entonces tenemos que luchar con la malinformación, tenemos que luchar con el deseo innato de querer llenar una receta solo por que el paciente se vaya tranquilo. Yo creo que en esta parte, hablando de COVID leve, moderado, de manejo ambulatorio, tenemos que hablar muy bien con el paciente y explicarle que realmente no amerita que le demos tantos medicamentos porque solito va a curarse, ¿no? Y el paciente que va a progresar con y sin todo el tratamiento que le demos. Solo tenemos, repito, que cuidar quién va a progresar. Y por último, algo que no debemos de olvidar es el manejo de la ansiedad y de la depresión en el paciente con COVID. Tenemos que pedir ayuda en salud mental, tenemos que mandar a nuestros pacientes. No es fácil estar aislado 14, 21 días sin ver a tus familiares. No es fácil lidiar con la cuestión económica, social, política, lo que sea. Tenemos que recordar que el paciente y los médicos también necesitamos de una higiene y de una salud mental que es algo muy importante, ¿no? Y hay herramientas gratuitas, aquí se las dejo, está el cuestionario para el riesgo de salud mental, que tanto la UNAM como la Secretaría de Salud lo echaron de mano, y lo pueden hacer los días que sea necesario, todos los días si es posible, si se necesita, vas a tener una retroalimentación, incluso ahí mismo te lo dicen, puedes decirle al paciente, llénelo a ver cómo se siente usted, porque a final de cuentas usted.
la salud mental en México está un poquito menospreciada y no le tomamos tanto en cuenta. La otra parte es, este es otro servicio por los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la UNAM, ahí está el link, en donde ustedes pueden hablar. Si se dan cuenta, no es otra cosa más que un manejo multidisciplinario, manejo de comunicación, manejo de evitar sobretratamiento, manejo de salud mental, manejo de todo, que en conjunto podemos mandar y decir al paciente, sabes que te va a ir bastante bien. No olvidemos los diagnósticos diferenciales, neumonía bacteriana, influenza, faringitis, exacerbación de las otras enfermedades, y siempre tener en cuenta esto como conclusiones. ¿Sí se puede manejar un paciente con SARS-CoV-2 en casa? Claro que sí se puede. Sí debemos de hacer un buen triage tanto en urgencias, tanto en casa, tanto en Zoom, tanto en las pláticas, tanto en donde sea, se puede y se tiene que hacer, las herramientas están, ya se las explicamos. Sí tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene comorbilidades, se debe de vigilar aún más. Tenemos que dar confort, confianza y comunicación a nuestros pacientes, tenemos que usar Zoom, WhatsApp, Google, lo que ustedes necesiten para ver al paciente. Tenemos que monitorizar al paciente y siempre explicar. Explicar es la mejor herramienta hoy en día en una pandemia contra la mala información y contra la desesperación y la desolación que llegan a tener los pacientes cuando están con esta enfermedad porque no saben qué hacer. Incluso los médicos también a veces no sabemos qué hacer, por eso las herramientas que les acabo de dar sirven mucho para estar en confianza de poder mandar a un paciente COVID positivo a casa. Si ustedes siguen estas recomendaciones, es poco probable que se nos vaya un paciente crítico a casa y que se nos complique. Realmente es algo que podemos hacer todos los médicos. Muchas gracias por su atención. Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle todo su apoyo. Quiero que nos vayamos con las preguntas, doctor Alejandro. Claro Son que sí, con todo muchísimas, gusto. entonces ojalá pudiéramos hacer Claro más, que sí. lo más pronto posible. O sea, Roberto García, ¿a partir de qué saturación? Y si me ayuda a dejar de compartir para vernos los dos, Listo, listo, eso listo, listo. será bueno. Dice, ¿a partir de qué Listo. saturación? Si me ayuda a dejar de compartir la pantalla para vernos los dos. Dice, ¿a partir de qué saturación de oxígeno en pacientes con o sin comorbilidades se debe mandar a hospital? Normalmente nosotros, sí es diferente. Por ejemplo, paciente con 86, 85%, 87% aguas. Es un paciente que independientemente de comorbilidades, tenemos que, probablemente no requiere hospitalización. Muchos hospitales lo que hacemos es, llega, está estable, puede irse a casa, pero amerita oxígeno, se manda con oxígeno. Afortunadamente las instituciones públicas están ayudando mucho en ese sentido. Tal vez no lo interno, pero sí requiere el oxígeno para mantener la saturación arriba de 90-92%. Vas al hospital, te lo dan, bueno, se lo dan y se va a casa con el uso de oxígeno necesario, el tiempo necesario y lo revaloramos. No podemos dejar sin oxígeno a un paciente que desature 86, 85%, 87% incluso, a menos que tenga una comorbilidad. En el caso de los pacientes con comorbilidades pulmonares como EPOC, SAOS, etcétera, ahí sí es diferente, porque ellos están acostumbrados en tener una saturación entre 88 y 92%, que es lo normal para ellos, por su enfermedad. Sí tendríamos que considerar igual, 87, 86%, no los podemos dejar en casa, no, no se puede, no se debe. Excelente, nos vamos a ir un poco más rápido, doctor, Sí, ya porque vi que hay son muchas, muchísimas. ¿va? Rosa Sí, Ruiz sí. dice, dado el estilo de vida que llevamos, tenemos mucho más edad metabólica algunas personas que la cronológica. ¿Cómo evaluar esto para determinar el factor de riesgo? Híjole, normalmente lo que se está asociado a una, para decir cómo le va a ir, índice de masa corporal, glucosa, hemoglobina glicada, el riesgo cardiovascular, tanto por ejemplo como la dislipidemia, triglicéridos, LDL, VLDL, colesterol, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero realmente muchas personas le damos más peso al índice de masa corporal, que en México, pues bueno, desafortunadamente es algo que sí tenemos fuera de lo normal que debería de ser, ¿no? De acuerdo. Dice Andrés Palacios, ¿se puede usar prednisona y el uso de enoxaparina? Y entonces, ¿cómo podemos cubrir al paciente con neumonía? ¿Qué antibióticos deben usarse? Perfecto. Miren, de nuevo, sí se puede dar, es dexametasona 6 miligramos o el equivalente. Hay aplicaciones en el teléfono, hay en internet también que convierten la dexametasona a todos los esteroides. No se recomienda tanto la prednisona, sí lo mencionan los artículos, por la poca disponibilidad que ya hay de dexametasona. La cuestión de la enoxaparina
El paciente con riesgo tromboembólico alto, el paciente que tiene una cascada de coagulación activada por la inflamación, no se va a ir a casa, se tiene que quedar. O sea, no está indicado aún, si lo vieron, ni siquiera lo mencioné, no está indicado aún la tromboprofilaxis, ni con, por ejemplo, muchos llegan a usar aspirina porque se creía que disminuía la inflamación, muchos llegan a usar enoxaparina, muchos llegan a usar los anticoagulantes orales directos como rivaroxaban, no está indicado en el paciente en casa, ambulatorio. En el paciente con factores de riesgo, con obesidad mórbida, tabaquismo, etcétera, si se va a anticoagular realmente, pues no se tendría por qué ir a casa. En dado caso que lo decidamos, pues sí tendríamos que poner en tela de juicio qué le vamos a dar. Pero no se recomienda tanto. Uno, es muy difícil conseguir la enoxaparina. Dos, es muy cara. Tres, hay que vigilarla muy bien y hay que saberla aplicar. Sin demeritar las respuestas que son muy importantes, yo creo que nos vamos a ir más rápido, doctor, que a lo mejor respuestas más cortas. Clínicamente, ¿cómo decides cuándo dar antibiótico para infección bacteriana? Perfecto. Clínicamente es muy sencillo. Se esculta el pulmón, si tiene un síndrome de condensación, si tiene fiebre, si aumentó el número de tos, el número de flemas y el color de la flema, sí hay que considerar que el paciente está sobreinfectado. O sea, por ejemplo, si tuvo ayer flema blanca y de hoy tiene flema verde, tos, fiebre, le falta el aire, le duele el pecho, es clínica, mera clínica. Hay que considerar que tenga la neumonía bacteriana. De acuerdo. La doctora Zamudio, ¿es posible otorgar antisugeno, antitusígeno, expectorante y antihistamínico, aparte de lo comentado, siempre cuando tenga moco y tos como cosa? Depende. El paciente pulmonar crónico, no, está contraindicado. A final de cuentas, la tos es una medida de protección para ellos. El paciente fumador con bronquiectasis, con EPOC, etcétera, siempre van a tener tos, siempre van a tener flemas. Entonces, darle un medicamento de este tipo no está recomendado porque vas a evitar la tos, vas a aumentar el acúmulo de flema, la sobrepoblación bacteriana y se va a enfermar de neumonía bacteriana. En el paciente sin factor de riesgo sí puede usarse, como lo mencioné. Pedro Cepeda, en un paciente con EPOC y COVID, ¿se puede manejar de manera ambulatoria? De ser así, ¿cuánto sería su porcentaje de saturación límite? Realmente no sería lo ideal. El paciente con EPOC no es tan sencillo discernir si tiene la exacerbación por el COVID, si fue el EPOC el que se descompensó, si va a requerir o no va a requerir. Realmente el paciente con EPOC con COVID por lo menos lo dejamos en observación unas horas para saber y decidir después de una placa de tórax y después de todo lo que les dije de manera hospitalaria, laboratorios, si se va a quedar. Realmente no sería lo adecuado que un paciente con EPOC descompensado y COVID se vaya a casa. De acuerdo, nos preguntan un médico que está en el área de COVID, ¿qué recomendación adicional adicional a la que ya sabemos, cubrebocas, en general, hacer lo que lavado de manos, alguna recomendación adicional? Realmente yo creo que tratar de dormir bien y alimentarnos bien, porque la deshidratación, la ansiedad, la pérdida de peso, muchas otras cosas le pegan mucho al personal de salud muchísimo. Entonces tengo compañeros que han bajado 10 kilos en 3 meses, tengo pacientes que se deshidratan, tengo pacientes, o sea, lo que ya sabemos y yo creo que dar higiene y salud mental, eso es muy importante. ¿Qué opinas acerca del tratamiento con oxígeno en casa? ¿Son ahí útiles los predictores bioquímicos de severidad de HL, ferritina, dímeros D, PCR, además de las comorbilidades? Miren, si hay el recurso y hay el dinero, yo por ejemplo he manejado pacientes con oxígeno, con puntas de alto flujo que no sé dónde las consiguen, pero las consiguen en casa, sí, sí se puede. O sea, realmente si la saturación está entre 85 y 88%, tiene marcadores predictores positivos de que se va a complicar, pero la placa no tiene una afección tan severa, el paciente tolera bastante bien las recomendaciones, se puede manejar en casa, siempre y cuando tengamos el conjunto, tengamos el todo, no simplemente requiere oxígeno y se puede ir a casa, no. Si tiene los factores predictores positivos muy elevados, una placa muy dañada y lo demás en conjunto de la clínica, yo creo que no debería de ser manejado en casa. Sin embargo, la situación actual de los servicios de salud nos impide que sea un escenario que romanticemos la realidad. Entonces, si se es posible manejarse en casa, tenemos el conocimiento, lo vigilamos y tenemos ese apego que les acabo de mencionar de cualquier cosa que salga, sí. Doctora Alejandra, nos tenemos que ir mucho más rápido para contestar todas, porque hay mucha gente y sí queremos contestar todas. Claro que sí, claro que Doctor sí. Kuhlman, inicio, tele de tórax o tomografía. No,
Riesgo, beneficio, precio, disponibilidad, radiografía de tórax. ¿Se puede y se debe hacer la tomografía? Sí, sí se tiene disponible. Pero si no, con la radiografía inicial es suficiente. El paciente con cambios tomográficos severos va a tener clínica severa. Es rarísimo que no los tenga. ¿Qué opinión le merece el uso de fluvoxamina en pacientes con factores de riesgo con enfermedad grave, derivado del ensayo clínico publicado en JAMA? Realmente, miren, todas las escuelas tienen ya sus guías, cirujanos, oncológicos y todo. Realmente, yo creo que este año, en estos próximos meses, la guía de anticoagulación del paciente con COVID va a cambiar. Yo creo que no te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí. O sea, el estudio que ustedes mencionan es una población realmente no tan grande que no podemos aplicar a todos. No es algo que se pueda aplicar a la población en general para prevenir lo que queramos prevenir. De acuerdo, a ver, por ejemplo, nos preguntan, ¿hay estudios que demuestran que la ivermectina disminuye la tasa de agravamiento de la enfermedad? ¿Si es útil o no? No hay un estudio, ojo, hay muchos estudios. Hay un estudio de que dice que si te avientas sin paracaídas del avión te vas a morir. O sea, no porque haya un estudio hecho quiera decir que funcione. Sí hay un estudio, de hecho la ITSA lo recomienda solamente si estás haciendo un ensayo clínico, pero todavía no tenemos una severidad. Todavía no podemos decir que la ivermectina sirve. Ya no lo escucho. De acuerdo, entonces dice el doctor Kim de Chiapas, dice, entonces, ¿qué mensaje para quienes siguen prescribiendo citromicina, ivermectina? A ver, ya se escucha, ¿verdad? Sí, Entonces ya. dice el doctor Kim de Chiapas, ¿qué mensaje entonces para los médicos que prescriben ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina? ¿Cuál es el Uno, mensaje para ellos? se van a acabar el tratamiento para personas con lupus y otras enfermedades reumáticas como ya lo sufrieron con la hidroxicloroquina. Dos, van a generar demasiada resistencia bacteriana. Tres, no tiene sentido que lo den, a menos que estén conduciendo un ensayo clínico. O sea, no. Las guías ahí están, la bibliografía ahí está, la evidencia ahí está. ¿Se puede indicar pronación en pacientes con enfermedad leve moderada? Sí, claro, yo sí lo hago. Roxana Martínez, a quien le envío un saludo, dice: Alejandro, ¿qué mortalidad tienen en Nisemim en pacientes intubados? Híjole, la misma que en todos lados. El paciente intubado grave, la mortalidad es incluso más del 80%. ¿Cuándo indicar terapia de rehabilitación pulmonar? ¿Sirve para prevenir secuelas? De hecho, sí hay una guía para cuidados post-COVID, sí está indicada la rehabilitación pulmonar. En España, por ejemplo, están haciendo ya al paciente intubado, lo empiezan a rehabilitar desde ahorita, desde ya. Lo despiertan con el tubo adentro, lo ponen incluso a caminar, a hacer ejercicios, sí está indicado. Ok, ahí está ya la respuesta. ¿Experiencia con fibroquel con pacientes COVID? No, realmente no. No le podría decir que no, porque no nos da tiempo, no nos da tiempo en este momento de la pandemia de tratar de experimentar. No podemos darnos ese lujo. El doctor Sara, ¿dexametasona sí o no? Y si sí, ¿cómo? Dexametasona sí, si el paciente desatura menos del 94%, lo ideal sería intrahospitalario, pero si no hay espacio, pues lo puedes tratar en tu casa. 6 miligramos, como dice la guía, por 5 a 6 días, hasta 10 días. Esa es la dosis indicada. Claro que sí está indicado. Ahí está la evidencia de nuevo. La pregunta sería, ¿el PCR en secreción para COVID-19 fue negativa, serología para influenza negativa y dieron una prueba sérica para dengue? ¿Es posible estos resultados compatibles con dengue o hubo coinfección? Híjole, no le entendí muy bien a la pregunta, pero bueno, realmente ya sabemos a estas alturas que PCR y muchas otras pruebas no tienen el 100% de sensibilidad ni especificidad. Si tú tienes la clínica y tienes la imagen característica de COVID, pues es COVID. O sea, no podemos esperarnos, ¿no? La prueba ya no se debería de usar, ya no se usa así como de manera, como para decir si tiene o no tiene. Una, porque casi no hay. Dos, por el tiempo de espera de la prueba. ¿Que puede haber reacciones cruzadas? Sí, sí puede haber, pero sí hay una guía también de links de COVID. Karina Flores, ¿es adecuado usar dextrometorfano o benzonato para la tos? En pacientes, ¿Benzonatato para la en tos? pacientes sin factores de riesgo pulmonares, sí, sí se puede dar. Porque lo que el paciente tiene es tos, quiere que se la quites. Si tiene ¿Se enfermedades recomienda el pulmonares, uso no. de antitrombótico vía oral? ¿En qué momento y por cuánto tiempo? No, el antitrombótico vía oral se recomienda en el paciente que está grave en el hospital.
O sea, realmente también recetarlo así Ok. porque sí en un paciente, no. De los esquemas que se comentaron, ¿podría proporcionar bibliografía? Digo que en algún momento lo pudiéramos subir. Sí, claro, de hecho, la guía pueden buscarlo, guía ITSA 2020, COVID-19, y ahí viene, pum, es un cuadrito. Pero la presentación se las doy al final. Ceforacerón, ¿se usan los dos juntos, paracetamol e ibuprofeno, o uno de los dos para la fiebre? No, si el paciente no cede, todos los cuerpos son humanos, puedes usar ambos, no hay ningún problema. La dosis tóxica letal y de paracetamol es muy alta, y en cuanto a ibuprofeno, al menos que tengas gastritis crónica, gastritis aguda, tenemos que considerarlo, pero se pueden usar ambos. ¿Recomienda hacer en todos los pacientes hospitalizados screening, test de ultrasonido de miembros inferiores, especialmente en pacientes con dímero D elevado? No, el ultrasonido de screening no. Se recomienda la tromboprofilaxis, pero ultrasonido realmente de screening como tal, no. No tiene caso porque de todos modos ya tienes la tromboprofilaxis, y a menos que el paciente tenga la clínica, pues le cambias la dosis, pero no de screening, no. En el manejo del paciente he visto que utilizan enoxaparina de forma ambulatoria. ¿Es recomendable? Yo la he usado, sí, en pacientes con factores de riesgo, sí, cuando no hay cabida en el hospital, por supuesto. O sea, es algo es una cuestión que no te puedo asegurar que se deba de hacer porque sí siempre, pero tienes que adecuar al paciente. Si un paciente obeso, tabaquismo, riesgo cardiovascular elevado, con COVID positivo, que sabes que se puede complicar, se lo puedes dar. ¿La terapia anticoagulante tampoco es recomendada? Ambulatoria, sin factores de riesgo en un paciente leve, moderado, no. ¿Es factible administrar antidepresivos o inductores del sueño en pacientes ambulatorios clasificados como leves en pacientes con mucha ansiedad? Miren, el manejo del insomnio es un poquito más complicado. De entrada, darle una benzodiazepina de acción corta como clonazepam, que es lo que muchos damos, se usa, perdón, no es lo adecuado. O sea, sí se recomienda, a menos que no se tenga la opinión de un psiquiatra franca, pues tendríamos que valorar el riesgo-beneficio. Preferiría yo terapias de higiene de sueño antes que una benzodiazepina. Ya no me escucho, En doctor. un paciente sin síntomas ni comorbilidades, pero con saturación. A ver, en un paciente sin síntomas ni comorbilidades con saturación 88-90, ¿sería enviado a casa con oxígeno? Esa es una muy buena pregunta. Mm, no lo hacemos. Realmente ese tipo de pacientes igual lo detenemos tantito, le hacemos los factores de riesgo, y si el 88-89% lo tolera, no tiene riesgo, es joven y no tiene síntomas, puede irse a casa y en 14-21 días va a recuperar. ¿Hay evidencia de eficacia en la aplicación de nebulizaciones con corticoides? No, todavía no sabemos. En COVID, no. O sea, no tenemos la experiencia de que si nebulizas con esteroide a un paciente con COVID le va a ir mejor, todavía no tenemos la evidencia. Hay muchos neumólogos que lo usan post-COVID, cuando el pulmón está inflamado, sin embargo, todavía no hay nada escrito firme. El paciente que se mantiene en domicilio con estadio leve, Ya no me escuché, doctor, perdóname. ¿qué pasa si la... A ver, el paciente que se mantiene en domicilio con estadio leve, ¿en cuánto tiempo debemos esperar que la prueba PCR sea negativa? No, realmente recuerden, o sea, el aislamiento va 5 días de contacto hasta 21 días, dependiendo de cada quien. Si les es posible por cuestiones, por ejemplo, gubernamentales, yo conozco muchos pacientes que les piden una prueba cada cierto tiempo, o sea, puede volverte a salir positiva dentro de 21 días, pero estar asintomático, puede volverte a salir positiva dentro de 3 meses, no generamos todavía inmunidad innata al 100% contra COVID. O sea, realmente sí existen los casos de reinfección, ya están documentados, pero casi siempre les piden nada más en las cuestiones de trabajo una nueva prueba. Si el paciente tiene clínica, si está sintomático y mejora, no hay necesidad de una nueva prueba. Opinión sobre el uso de estatinas. Híjole, se llegó a usar la torvastatina, por ejemplo, se conoce que igual tiene efectos pleiotrópicos, disminuye la inflamación, por ejemplo, en los pacientes con problemas cardíacos. Sin embargo, en COVID a nivel pulmonar no tiene cabida en la fisiopatología, todavía no va por ahí, pues.
Recomendaciones para control y vigilancia de glucemia ambulatoria con el uso de esteroide. Ah, perfecto, es una muy buena pregunta. Hay una tablita como la que yo puse en la presentación, pero para manejo glicémico. Recomendaciones es ayuno, 2 horas prandial, previa comida, 2 horas comida, previa cena, 2 horas cena, si se puede 3 de la mañana si está indicado, vigilancia y no, aunque realmente los nuevos artículos dicen que si el paciente no tiene factores de riesgo para diabetes y le das esteroides, su páncreas es suficientemente adecuado para manejar la hiperglicemia. La hiperglicemia por esteroides se maneja de acuerdo a las guías según el tipo de esteroide con un tipo de, si es necesario, insulina. ¿Qué escala es la más recomendada para evaluar al paciente? Yo la que más uso y la que más usamos es la ABC de nutrición y la clínica, como se los puse al principio. ¿Se puede dar cannabinoide en PACA con COVID-19? Híjole, no tengo experiencia en el uso de cannabinoides en COVID-19. Realmente, pues no, la analgesia con AINES es suficiente. Recordemos que hay niveles de manejo de dolor, entonces con un AINE es suficiente para el dolor. Paciente intubado es otra cosa, ¿eh? ¿Qué tan específico es el test de Roth para evaluar la dificultad respiratoria para evaluar al paciente a distancia? Las recomendaciones actuales es usar más que nada, por ejemplo, la escala MMRC, que es para padecimientos pulmonares, más que la NIJA, la escala propia del paciente de cómo se siente, pero les repito, en el paciente COVID, hablando de COVID, la hipoxemia feliz es muy frecuente. Un paciente con COVID y asintomático, ¿durante qué tiempo contagia y qué tiempo debe de aislarse? Todos los pacientes COVID se deben de aislar al mismo tiempo, de 5, 7, 14 hasta 21 días. Todos se tienen que aislar al mismo tiempo. ¿En qué trimestre de embarazo es más probable que el paciente se complique? Híjole, no, ahí sí es un poquito diferente. Los artículos, por ejemplo, de la FIGO, dicen que el desarrollo de preeclampsia y eclampsia todavía no se asocia directamente a COVID, pero puede estar presente. Y los efectos al último trimestre del embarazo hemodinámicos, por ejemplo, en hipoxemia, cambian en la valoración de la paciente embarazada. No, no hay un trimestre en específico. Uno de los problemas del manejo en casa es el miedo a complicarse y se sienten protegidos si se les da tratamientos. Víctor Campos, considero mejor el índice de abdominal que el IMC. Excelente plática. Gracias. ¿En qué momento? Bueno, ya lo de la xenotazona ya lo habían comentado, El uso de acetilceína indicativo para estos casos COVID leve a moderado, ¿qué opina? A menos que el paciente esté produciendo mucho moco, tengas un Doctor nebulizador a Alejandro, la el uso mano. de acetilcisteína. Sí. Ajá, muchas veces lo usamos en terapias pacientes intubados, la N-acetilcisteína, para mejorar la producción y la expulsión de moco, pero realmente COVID no genera tanto moco como creemos, ¿eh? O sea, no. Ok, dice un Ya se dímero de escuchó. elevado 900. A ver, un dímero de elevado 900, pero las otras pruebas son normales. ¿Se justifica anticoagularlo por vía oral? No, el dímero D no tiene, no, o sea, el dímero D no es diagnóstico, solamente te dice si el paciente puede o no puede tener cierta enfermedad, pero por sí solo realmente no funciona. O sea, sabemos, en el contexto de COVID, solito no funciona. En ninguna enfermedad, solito el dímero D no funciona. ¿Cuándo se debe iniciar la rehabilitación? Ya comentó que inmediatamente. Así es. ¿Recomendaciones al ir a ver un paciente con COVID a domicilio? Híjole, esa es una muy buena pregunta. En lo personal, una vez casi diciéndole a los pacientes familiares que hayan limpiado toda su casa con cloro, que uno traiga un cubreboca N95, no un KN95, no un triple capa, o sea, como médico, como personal de salud, un N95. Yo incluso muchas veces uso la mascarilla, una pijama quirúrgica extra, más allá de la que no voy a meter a casa, mis guantes, incluso yo llevo gogles y la careta, o sea, tal vez no podamos traer un Tyvek como en muchos hospitales o un equipo desechable, pero tenemos que tener a consideración llevar una ropa completamente diferente a lo que tenemos en nuestros usos diarios. ¿Existe, según evidencia, recurrencia de COVID a corto plazo? ¿Perdón, doctor? ¿Existe recurrencia a corto plazo?
Recurrencia a corto plazo, no, existe el síndrome post-COVID y el COVID y long COVID, como dicen los artículos. Reinfecciones sí ya están descritas. ¿Qué opina de las guías de Estados Unidos para el control, para el personal de primera línea del uso de vitamina C, D, zinc y quercetina como Híjole, sí profilaxis? se considera en muchos lugares las propiedades antiinflamatorias de vitamina C y del zinc, pero pues no, también los estudios ahí están. Incluso, por ejemplo, ahorita Estados Unidos ya está queriendo meter otro tipo de medicamentos que no han sido validados realmente. De acuerdo, dice, es normal que el inicio de síntomas en un paciente tengan manifestaciones no severas ni de saturación, sin embargo, 2 semanas después se complica, manifiesta disnea progresiva. Claro, por supuesto, por eso la vigilancia es hasta 21 días, por supuesto. Por eso el monitoreo continuo, estricto. Excelente. El doctor Javier Robles Elías, quien le dio salud, nos publica un artículo. Bueno, está a disposición de todos aquí en el chat, en preguntas y respuestas. ¿Cuál es su experiencia con pacientes con reinfección por COVID? ¿Cuál es mi experiencia? Híjole, pues llevo entrando desde marzo del inicio de la pandemia, desde el día que había declarado. Trabajo en dos instituciones, una es un tercer nivel, otra es un hospital general regional, no sé, llegamos a ver hasta 100 pacientes al día. Experiencia con el uso de baricitinib en pacientes con alto riesgo de complicaciones. No, salió un artículo del New England, hecho participación Subirán y NER, salió hace una semana. La asociación baricitinib más remdesivir en el paciente con alto flujo sí mejora la progresión, evita la intubación. Solo no. En pacientes con hipertensión y o diabetes, ¿qué aplicar en el lugar de dexametasona? No, no, o sea, no le tengamos miedo a los esteroides en el paciente diabético. Se puede aplicar dexametasona con la vigilancia necesaria. Las guías recomiendan que suspenda si toma metformina y glibenclamida y de ser necesario, si se complica demasiado y la glucosa sube, se puede utilizar las insulinas, dependiendo de la vida media del esteroide que se use. Sí, el doctor Robles, de usted la lectura de la propuesta del doctor Craig Pierre de la Alianza FLCCC. ¿La ha leído? Perdón, doctor, se cortó, no le escuché, disculpa. Dice que si ha tenido usted si ha leído la propuesta del doctor Craig Pierre de la Alianza FLCCC. No tengo el gusto de haberla leído, pero si la comparten, con todo gusto el día de hoy podemos platicar. El doctor Lucas recomienda el uso de ciclosporina. No, nunca, no podemos hacer uso de inmunomoduladores de ese tipo para Ciclosporina, inflamación. si hay 3 síntomas de COVID sin desaturación, ¿es urgente realizar la prueba? ¿Se debe iniciar tratamiento en ese momento? No, como lo mencioné al principio de la plática, si se tiene el recurso, si se quiere salir de dudas, si tienes los síntomas sin desaturación, te puedes hacer la prueba, probablemente la prueba salga positiva. Pero de eso a que amerite otro tratamiento más allá de los síntomas, no debemos de dar dexametasona o lo que sea, así como hacía cualquier paciente. ¿Qué desventaja tiene el uso de broncodilatadores? Si el paciente tiene antecedente de asma y presenta neumonía por COVID en hospital, ¿los usan? Sí, pues sí. De hecho, recordemos que el paciente grave, tenemos que corregir lo que salga más. Si el paciente con COVID tiene asma y es una crisis asmática, tenemos que dar broncodilatador. Si el paciente COVID positivo no tiene broncoconstricción, no tiene sibilancias, no tiene sentido dar un broncodilatador. ¿Podemos utilizar antipiréticos como el metamizol o estaría contraindicado? No, de hecho, en manejo hospitalario, a veces hacen fiebre tan difícil de controlar que lo usamos. O sea, se usa metamizol, se usa paracetamol intravenoso, o sea, realmente en el paciente, en el contexto hospitalizado. En el paciente ambulatorio, pues al menos que sea febral, pero realmente, pues a veces siempre, casi siempre con paracetamol y ibuprofeno mejora la fiebre. ¿Qué sugiere para mejorar la calidad de los TH respiratorios? Que escuchemos a los médicos, que les demos pláticas a los médicos, que los médicos se sientan en confianza con su equipo de salud, que no solo los aventemos ahí al triage sin haberles explicado qué buscar ni qué encontrar, y que tengamos unas pláticas como esta. ¿Sirve el factor de transferencia? No,
No, ni el único de esos dos es el plasma convaleciente que está todavía bajo estudio, no se debe usar así nada más porque sí. New England dice que no, y ITSA dice que lo deben de usar si estás haciendo ensayos clínicos. De manera diaria, rutinaria, no. Anosmia persistente después del aislamiento. Puede ser. De hecho, sí está descrito que la anosmia te puede durar incluso hasta 3 meses. Ya de manera permanente sí hay que ir a que lo revisemos, pero no, sí está descrito que incluso después de los 21 días, como lo mencioné, pueden quedar secuelas. El paciente con anosmia y ageusia como únicos síntomas con prueba rápida negativa recomienda acetilcisteína. No, la acetilcisteína solo mejora ciertos parámetros de los alveolos. Realmente no sirve para nada en ese tipo de síntomas. O sea, no. O que después de diagnosticado con PCR, ¿cuánto tiempo ya para regresar con vivencia ya sin, con su familia? De nuevo, como lo dicen todas las guías, de 14 hasta 21 días. ¿Hay alguna contraindicación para el uso de dexametasona? Hay una, si hablamos del contexto del paciente enfermo, crítico, grave, con una infección bacteriana, hongos o demás severa, sí está en tela de duda. Sí, 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 sí se pone en tela de duda el uso de inmunosupresores en un paciente con una infección aguda severa. ¿Cómo decidir el uso de anticoagulantes? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? La mayoría de las guías de tromboprofilaxis, tanto de Estados Unidos como de Europa, te dice si el paciente tiene una cardiopatía crónica y factores de riesgo asociado a una enfermedad, se tiene que seguir anticoagulando por cierto tiempo. Si el paciente tiene un evento trombótico previo, se tiene que seguir anticoagulando cada cierto tiempo. En caso de COVID, dímero de PCR, ¿Qué, ferritina, gravedad clínica, radiológica, se tiene que anticoagular. qué opina del manejo preventivo de anaferón, Adimod y Adimod? No, no existe, como lo mencioné en las últimas 10 diapositivas, salió antier un artículo del JAMA, no surge un tratamiento que realmente prevenga. No existe ninguno, ningún antiviral todavía funciona más que los tres que les dije, que les puse, que son los que están en boga, pero de ahí en fuera, demos lo que le demos, no podemos disminuir la carga genética, carga viral en estudios, pero la progresión todavía no se encuentra nada. ¿Cuántas preguntas? Fueron muchas, qué bueno. ¿Se pueden presentar solo febrículas en COVID? O Sí, sea, claro, ¿puede por ser que supuesto. COVID solamente tenga como síntomas febrículas? La definición operacional de COVID es, sí tienes que tener El tiempo fiebre de más otros inmunidad síntomas. después, tiempo de inmunidad y después en la reinfección es más fuerte o es más moderado los síntomas. Los artículos que hay sobre reinfección mencionan que el cuadro es más grave que la primoinfección. De hecho, sí se demuestra que la mortalidad es mayor en la reinfección. No es exagerada porque han sido pocos casos, pero según los artículos dicen que sí es más grave incluso hasta los síntomas. Con infección por hongos, ¿qué tan seguido se ve? O trago epitalámico. No, realmente el paciente con hongos tendrías que tener un problema de inmunidad de otro tipo. Pacientes post-transplantados, pacientes con terapias inmunosupresoras, por ejemplo, de otro tipo, con ciertos factores de riesgo, sí podrías considerarlo. Pacientes con neoplasias, por ejemplo, leucemia, etcétera, sí son pacientes que, independientemente de COVID, tienen factor de riesgo para una infección conjunta por hongos. Un paciente convaleciente, ¿hasta cuánto tiempo después puede ser donador de plasma? Híjole, pues te piden, la mayoría de los registros y los estudios te piden que en los últimos de 3 a 6 meses, si has tenido COVID positivo, puedes donarlo. Uso de famotidina, ¿qué opina? No, pues realmente sí se ha usado y me preguntan si yo lo he usado o no, si me preguntan si está descrito que funciona, tampoco. Eh, Paciente asintomático que con PCR positivo, ¿por cuánto tiempo puede dar su PCR positivo? Ya comentaba que es meses, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho, sí.
¿Qué opina del brote de Cándida auris en Nuevo León? Le repito, o sea, la infección y la asociación de hongos no es meramente por COVID. O sea, cualquier paciente intubado con ciertas características puede tener COVID, puede tener una infección por hongos incluso. O sea, realmente habrá que ver en qué situación se dio ese brote. ¿Hay reportes de fibrosis intersticial pulmonar como secuelas de COVID? De hecho, no es que haya reportes. La mayoría de los pacientes con COVID severo que hemos mandado a casa quedan con daño intersticial pulmonar bastante severo. Bastante. Excelente. Doctora Alejandra, prácticamente la gran mayoría de las preguntas, si acaso quedaron muy pocas. A ver, la última dice, criterios para terminar el aislamiento. No, no hay un criterio como tal. O sea, podríamos dividirlo en pacientes con factores de riesgo, pacientes sin factores de riesgo. O sea, aislamiento estricto de una cuarta una persona, 21 días. Aislamiento como sociedad, pues lo vamos a tener, seguir teniendo mucho tiempo hasta que la vacuna funcione. ¿Qué opina de la vacuna? Híjole, buena pregunta. Me la voy a poner, me la tengo que poner, me la quiero poner, me la debo de poner, sí. Sí, porque pues yo y mis compañeros todos los días hemos estado al pie de guerra, hemos perdido compañeros por esto, entendemos la necesidad. Eh, es algo, es un remedio que tenemos que tener, ¿no? O sea, no es obligatoria, claro, pero si ustedes me preguntan, pues sí, sí me la voy a poner. Creo que ya estuvo, ¿verdad? Excelente. Doctor Alejandro, su mensaje final para la comunidad médica. Híjole. Su mensaje final para la comunidad médica. Ok. Vamos a echarle ganas todos, no disminuyamos las medidas, hay que ir a buscar ayuda Doctor si Alejandro, un queremos cuidar. mensaje final. Cuídense mucho todos y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Alejandro. Yo quiero agradecerle a nombre de toda la comunidad médica. Además, recordarles a los colegios que esta plática está grabada y pueden verla a partir de un poco más tarde ya en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, después teclean Medical Legal Center y van a ver esta plática como todas las que hemos tenido esta vez para que la puedan volver a ver, compartir, etcétera. También recordarles que si usted es miembro de un colegio de médicos o de profesionistas de la salud y requiere una de nuestras pláticas, para su capacitación, para su grupo médico, no tiene más que contactarnos a atención sin acento .mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, la agendamos y con mucho gusto la atendemos para todos ustedes. Yo les recuerdo que este viernes acuérdense que los lunes está en vivo en esta misma dirección Teoría del Caso, un caso médico legal. El miércoles en vivo una masterclass como esta y el viernes tenemos nuestro podcast que se denomina En Sala de Espera. Esta semana un gran tema que es ni un médico más detenidos. Esto a raíz del caso que tuvimos y que todo el mundo vivió de una médico detenida en Durango con el nuevo sistema de justicia. Con esto no debería de ocurrir. Ni un médico más detenido es un podcast interesante que lo van a tener ya disponible a partir de este próximo viernes. Y acuérdense, toda nuestra información puede entrar a YouTube, Medical Legal Center, y van a estar todas grabadas. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. Y ahí nos vemos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes con el podcast y el lunes a las 8 de la noche, esta misma dirección, en Teoría del Caso. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.